El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Por eso, el 17 de mayo se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Hoy, la comunidad LGBTI cubana también celebra ese acontecimiento, pero su celebración es solo parte de una lucha inconclusa. La comunidad LGBTI cubana ha pasado de la criminalización expresa de la homosexualidad a condicionar el reconocimiento de sus derechos a un plebiscito. El Código de Defensa Social, que estuvo vigente en Cuba hasta 1979, consideraba las prácticas homosexuales como una amenaza social e imponía medidas preventivas para combatirlas. El Código Penal de 1979 no criminalizaba la homosexualidad, pero tipificaba como delito a quienes hicieran exhibición pública de su condición de homosexuales. Esta modalidad delictiva fue abolida por el Código Penal de 1987. Este código es el que todavía está vigente en Cuba y eliminó las responsabilidades por exhibir públicamente la condición de homosexual, pero mantuvo como delito el hecho de importunar a otros con solicitudes homosexuales. No fue hasta 1997 que el delito de escándalo público fue modificado y se eliminó el término solicitudes homosexuales, manteniéndose como delito solamente el hecho de importunar a otros con proposiciones sexuales sin especificar el tipo. Hoy, 17 de mayo del 2021, Cuba ya no es uno de los 69 países miembros de la ONU que todavía criminaliza la homosexualidad. Podemos decir que Cuba es uno de los 124 países de la comunidad internacional donde es legal reconocerse públicamente como miembro de la comunidad LGBTI. Sin embargo, hoy 17 de mayo del 2021, no podemos decir que Cuba pertenece al grupo de los 34 países del mundo que reconoce algún tipo de unión civil a los miembros de la comunidad LGBTI y mucho menos que pertenece al grupo de los 28 países que reconocen al matrimonio igualitario. Después del 2019, la comunidad LGBTI cubana parece contar con una protección constitucional básica en el artículo 42 de la Carta Magna que prohíbe la discriminación por razón de sexo o género. Pero la materialización de algunos de sus derechos básicos, como el matrimonio, ha sido dilatada y, lo que es peor, condicionada a la voluntad de la mayoría. Hoy la comunidad LGBTI sigue esperando por una ley de identidad de género que le permita a las mujeres y hombres trans registrarse oficialmente de acuerdo a su identidad y no tener que ser discriminados y discriminadas como lo fueran recientemente Mel Herrera o Merlia Somers. Hoy, 17 de mayo del 2021, la comunidad LGBTI cubana sigue careciendo, como muchos otros actores de la sociedad civil, de las posibilidades de articularse legalmente de forma independiente y así incidir más eficientemente en las políticas públicas impulsadas por el Estado. Hoy, 17 de mayo del 2021, la comunidad LGBTI cubana no cuenta tampoco con una norma especial que la proteja de las manifestaciones y los discursos de odio, los mismos que acrecientan la discriminación, la homofobia y la transfobia en el país. Por todo eso y más, debemos seguir acompañándoles, porque su historia también cuenta.